Buenos días con todos. El día de hoy tenemos el gusto de invitarles a ustedes al webinar de riesgos eléctricos en baja tensión. Nosotros como Proteco Coacin, representantes de la marca Fluke, desarrollamos diferentes estrategias para llegar a ustedes, los clientes finales, los usuarios de nuestros equipos, con información técnica, con capacitaciones y de esta manera, pues aprovechando eh, las herramientas tecnológicas, podemos compartir con ustedes también esta serie de webinars que hemos organizado para que podamos seguir capacitándonos independientemente de la coyuntura actual que estamos pasando a nivel mundial. El día de hoy vamos a hablar sobre riesgos eléctricos en baja tensión, cómo identificarlos, recomendaciones, cómo trabajar en un entorno seguro, cómo podemos nosotros trabajar minimizando los riesgos que se encuentran alrededor de nuestro entorno de trabajo, sean por condiciones propias del lugar o de igual manera por condiciones que nosotros las estamos provocando, como puede ser la falta de uso de equipos de protección personal. Entonces, me presento, mi nombre es Leonidas Gómez Garcés, soy ingeniero mecatrónico, soy especialista de proyectos y soporte técnico de la división de instrumentación de Proteco Coacin. Como les comentaba, nosotros somos representantes de varias marcas en el país y una de estas es Fluke. Con ellos llevamos ya trabajando más de 40 años. Nuestra representación pues nos ha permitido el posicionarnos en el mercado con equipos de alta calidad, confiables, seguros, y que muchos de ustedes pues entiendo que habrán tenido ya la experiencia de trabajar con nuestros equipos. Cualquier pregunta que ustedes tengan el día de hoy, pues tenemos nosotros un chat escrito mediante el cual pueden realizar sus preguntas, sus inquietudes. A lo largo del webinar las iremos respondiendo. De igual manera, al final vamos a tener un pequeño espacio para realizar preguntas, y las que tal vez por honor al tiempo no se lleguen a contestar, pues igual las responderemos vía correo electrónico. La agenda del webinar del día de hoy pues comprenderá de introducción, conceptos básicos, riesgos eléctricos, las cinco reglas de oro del electricista, consejos y recomendaciones de seguridad eléctrica y un espacio, como les comentaba, de preguntas y cierre. Acudimos a arreglarlos rápidamente. Y como todos sabemos, tratar de hacer las cosas demasiado rápido puede llevar a cometer errores. Los sistemas de alimentación de alta tensión de hoy pueden darle un golpe mortal a cualquier persona que no tome las precauciones de seguridad necesarias. Para todos los que integramos Fluke Corporation, su seguridad es muy importante. Desde hace más de 60 años, usted confía en los excelentes instrumentos de pruebas eléctricas que le brindamos. Herramientas que cumplen o superan todas las normas estándar de seguridad. Es una confianza que nos tomamos muy en serio. Es por eso que creamos este programa para ayudarlo a trabajar con seguridad. Protegerse mientras realiza mediciones eléctricas no es magia. Los resultados de seguridad surgen de esta combinación fundamental: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y usando las herramientas más apropiadas para cada trabajo. Le recomendamos que preste mucha atención a este programa. Lo que aprenda podrá salvarle la vida. Conceptos básicos que muchos de nosotros ya los podemos haber tratado, estamos familiarizados, o a veces nos cuesta un poco el poder diferenciarlos, y que es importante que nosotros los tengamos claros. En este caso, ¿qué es un peligro y qué es un riesgo? Un peligro no es más que una condición que tiene el potencial de causar daño a las personas, bienes o al entorno. Algo muy sencillo como un piso mojado, por ejemplo. Eso es un peligro. Ahora, un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño,
basado en la exposición a dicho peligro. En este caso, pues, el peligro, como les mencionaba, es un piso mojado y el riesgo vendría a ser una caída, ¿sí? Una fractura de un brazo, por desgracia, un golpe en la cabeza. Eso es un riesgo. Entonces, a nivel eléctrico, nosotros podemos identificar como un peligro, por ejemplo, un panel de alimentación. Este panel, pues, corresponde a un peligro, pero el riesgo viene a estar asociado, por ejemplo, a una electrocución, ¿sí? Entonces, eso debemos tener nosotros siempre claro. Si los peligros están presentes, ahora el riesgo va a ser la probabilidad de que nosotros suframos un daño por el motivo de este peligro. Es por eso que es importante que nosotros utilicemos equipos de protección personal, que analicemos el entorno en el cual vamos a trabajar y de esta manera minimicemos el riesgo que nosotros podemos correr al estar en contacto directo con el peligro, ¿sí? En el caso de trabajar nosotros a nivel eléctrico, pues estamos constantemente expuestos a un peligro y es por eso que debemos ser muy responsables y muy cautelosos al momento de crear todo nuestro sistema de, de protección, tanto a nivel de equipos de protección personal, la capacitación necesaria de nuestro personal, la capacitación nuestra y sobre todo entender que el único responsable de nuestra seguridad somos nosotros mismos. Eso siempre debemos tenerlo claro, nunca debemos escatimar ni debemos ponderar de manera mínima la importancia que tiene nuestra seguridad. Por mala suerte, pues al tener nosotros algún tipo de riesgo de sufrir algún tipo de accidente, pues digamos, en el peor de los casos que por mala suerte podamos perder una de nuestras extremidades o incluso llegar a la muerte, eso a quien va a afectar es a nuestras familias, a la gente que está directamente relacionada con nosotros. En la empresa, pues se lamentarán un tiempo, pero reemplazarán a esa persona por otro operario. De igual manera, tal vez en un trabajo, reemplazarán con otro personal y el espacio pues será cubierto. Pero el vacío que dejamos nosotros en nuestras familias, ese es el vacío que no podemos nosotros reemplazar y por eso el único responsable de nuestra seguridad somos nosotros mismos. Incluso en las empresas, a pesar de tener personal encargado de lo que es el tema de seguridad y salud ocupacional, ellos lo que están destinados es a generar planes, a trabajar de la mano con los operarios, pero ellos no pueden estar todo el tiempo atrás nuestro, entonces muchas veces cometemos el error de no trabajar con los equipos de protección necesarios, tal vez porque no nos están viendo, nosotros vamos a trabajar de manera insegura y eso es una responsabilidad que solo nosotros debemos cubrirla. Entonces, siempre recuerden que los responsables de nuestra seguridad somos nosotros mismos y la incidencia que tiene cualquier, en este caso, misión que nosotros realicemos. Entonces, un riesgo eléctrico no es más que la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. De esta manera, pues vamos a identificar dos tipos de contacto. El contacto directo, que es cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor, una instalación o un elemento eléctrico bajo tensión directa. Entonces, esa va a ser, en este caso, una de las posibilidades de sufrir un riesgo eléctrico, el contacto directo. Entonces, como medidas de protección ante un contacto directo, ¿qué es lo que hacemos? Lo uno es alejamiento de las partes activas. Por eso, pues, las instalaciones de media tensión están en los postes, están a una distancia segura para que no tengan interacción con las personas que están en el mismo ambiente. Muchas veces hemos visto que a pesar de eso, instalaciones eléctricas, en este caso, están muy cerca de terrazas, de voladizos, no cumplimos con las normativas de construcción y lamentablemente hemos visto noticias de personas que han fallecido por haber sido electrocutados o incluso ni siquiera el problema en sí llega a ser una electrocución, sino por ejemplo la caída de 2, 3, 4 metros. Eso nos puede causar a nosotros también un
un accidente. La interposición de obstáculos, que no es más que el utilizar equipos de protección personal, el que nosotros utilicemos, por ejemplo, botas adecuadas y eléctricas que nos permitan a nosotros aislarnos del piso y muchas veces eh, por desgracia, podemos nosotros ser parte de un circuito eléctrico, ser en este caso los conductores que lleven una corriente a tierra y ya vamos a revisar y que dependiendo de la intensidad de esta corriente, pues podemos nosotros sufrir diferentes tipos de daños a nuestra salud. Entonces, la otra manera de cómo nosotros vamos a protegernos de este contacto directo es mediante el uso de interposición de obstáculos. De igual manera, cascos dieléctricos, el uso de guantes, eso es muy importante. De igual manera, el recubrimiento de las partes activas, en este caso las chaquetas que cubren al cableado, es importante que cumplan con las normativas, que siempre trabajemos con equipos de calidad que cumplan con las especificaciones técnicas, no nos ahorremos dinero, a veces por ahorrarnos dinero pues podemos llegar a comprar eh, insumos de baja calidad y eso pues corresponde a un riesgo no solamente para quien instala, sino para las personas que luego van a utilizar ese espacio. Entonces es muy importante que en eso siempre seamos muy responsables y trabajemos de manera consciente al momento de realizar cualquier eh, instalación que realicemos a nivel eléctrico, ¿sí? Otra manera de riesgo eléctrico va a ser los contactos indirectos. Son aquellos que se producen al tocar partes metálicas que se suponen que no deberían estar sometidos a tensión directa, pero que circunstancialmente han quedado bajo tensión accidental. ¿En qué caso se puede presentar eso? Tal vez por una mala conexión, una falla interna de algo muy sencillo como una refrigeradora, por ejemplo, o una lavadora, que llegue, en este caso, el conductor de línea a tener un contacto directo con en este caso con la estructura metálica y de esta manera pues energizar esta estructura y eso representa también un riesgo eléctrico. Esos son los riesgos eléctricos indirectos, los que, por ejemplo, no es una línea de transmisión, no es un panel eléctrico donde nosotros estemos trabajando con los contactos, sino que son instrumentos los cuales pueden estar energizados de manera accidental. Entonces, ¿qué medidas de protección vamos a tener para este tipo de riesgos? Uno, lo que es la puesta a tierra de las masas. Es importante que nosotros siempre tengamos en consideración y presente la importancia de la puesta a tierra, el realizar sistemas de puesta a tierra dimensionados para cada una de las aplicaciones, desde nivel residencial a nivel eh, de edificaciones y más aún en las empresas. Es importante que estén dimensionadas de manera correcta, que de esta manera siempre nosotros hagamos un mantenimiento preventivo de las mismas para verificar el sistema de puesta a tierra. Pues esto va a ser de mucha importancia tanto para salvaguardar la vida de las personas que están alrededor, como de igual manera en este caso los activos, los equipos que estén conectados, ya que electrónicamente pueden estar afectados y se puede echar a perder miles de dólares. Trabajar con corrientes de seguridad de 24 voltios, en este caso pues de herramientas manuales como taladros, vienen a trabajar en estos voltajes, en el caso de los que trabajan con baterías externas. Entonces, esta es otra manera de cómo nosotros podemos protegernos ante los contactos indirectos. De igual manera, estas herramientas vienen muchas veces con doble aislamiento. Otra manera, pues, siempre recuerden que nunca debemos nosotros eliminar la tercera pata, por ejemplo, de puesta a tierra de nuestros enchufes. Muchas veces porque no podemos, porque no tenemos un conector, porque el toma corriente no es para para tres patas, lo que hacemos es cortarle una y en este caso que es la de tierra y nosotros estamos en este caso aumentando el riesgo. Entonces siempre ser responsables con los sistemas de conexión que nosotros realizamos. Y de igual manera vamos a tener dispositivos de protección automáticos como son los interruptores diferenciales y los termomagnéticos. Estos van a trabajar en función el uno
va a trabajar en función de la diferencia de potencial, activándose de manera automática, y el termomagnético, pues al momento en que nosotros tengamos una sobretensión, va a proteger en este caso de una sobrecorriente, sobre todo para lo que son las instalaciones. Entonces, ¿qué riesgos eléctricos vamos a tener asociados? Como les mencionaba, uno, lo que es el choque eléctrico o electrocución. Eso es algo directo, algo que a nosotros nos puede causar quemaduras, nos va a causar un daño directo al momento de presentarse. Otro que está relacionado, tal vez la persona no muere por un choque eléctrico, sino por la caída de la persona, digamos, de 2 pisos, de 3 pisos, o está en un andamio, está trabajando, en este caso en espacios de altura, y por un choque eléctrico, por una pequeña chispa, o por tal vez una pequeña descarga, la persona puede caer y muere por la caída, o puede quedar con severos daños productos de esta caída. Entonces, siempre importante también tomar en consideración la seguridad al momento de que nosotros trabajamos, como les decía, en cuanto al ambiente, en cuanto a las alturas, pues a partir incluso de ya de 1,50 m, pues corresponde a trabajos en altura, ser muy responsables con eso. Por eso es que nosotros debemos siempre tomar en consideración los equipos de protección, en este caso el uso de arnés, el uso de los mosquetones, siempre verificar que estos estén en óptimas condiciones al momento de realizar nosotros trabajos en altura. De igual manera, por ejemplo, las escaleras con las cuales trabajamos, que no sean de aluminio, que sean de fibra de vidrio, o en todo caso incluso de madera pueden ser, para evitar precisamente que sean parte, en este caso, como conductores eléctricos. Otro riesgo que podemos nosotros identificar son fuentes de ignición por vapores inflamables o explosivos. En espacios confinados, por ejemplo, que estén suspendidas partículas de polvo, por ejemplo, en espacios de molienda, donde se muelen granos. Esos son ambientes donde están expuestos a explosión. Entonces, por eso es importante que nosotros trabajemos también con equipos adecuados, por ejemplo, equipos que tengan la protección correspondiente, que sean intrínsecamente seguros. Entonces, ¿cómo evitamos en este caso, cómo reducimos ese riesgo? Pues podemos extraer ese ambiente a través de una bomba, succionar ese aire para que se ventile. Si a pesar de eso, pues no estamos 100% seguros de que el ambiente está controlado, como les decía, trabajar con equipos intrínsecamente seguros, y también siempre nosotros estar conscientes de hacer esta evaluación previa, de evitar trabajar en lugares que tengan vapores inflamables o explosivos, ya que cualquier chispa, por ejemplo, incluso por más mínima, nosotros prendemos un multímetro, por ejemplo, hace una microchispa, muy pequeña solamente al momento de hacer el sentido, y solo esa pequeña chispa puede causar una explosión. Y de igual manera puede existir incendios por sobrecargas. Por ejemplo, incluso tenemos nosotros lamentablemente la mala costumbre, y se ve en varios de nuestros hogares, incluso hasta en empresas, que en un solo tomacorriente pues lo cargamos de diferentes conexiones. A pesar de eso le ponemos en este caso un cortapicos, y en el cortapicos seguimos instalando más cortapicos, o instalamos un exceso en este caso de equipos, donde estamos sobrecargando la capacidad que tiene esa toma, y podemos nosotros causar un incendio. Factores que intervienen en el riesgo eléctrico. El uno va a ser la intensidad de corriente. Como les mencionaba, dependiendo de la intensidad de corriente va a tener diferentes tipos de repercusiones en nuestra salud. Vamos a hablar de miliamperios. De 1 a 3 miliamperios, pues el paso de corriente es un pequeño cosquilleo, nada de peligro, pues simplemente lo sentimos como tal. De 3 a 10, ya corresponde a causar a nosotros una reacción, ¿sí? Por ejemplo, que se nos entumece el brazo, ¿sí? Se contraen los músculos. De igual manera, por ejemplo, ya a 10 miliamperios, ya el paso de corriente ya son contracciones musculares. En este caso, pues se queda, por ejemplo, la mano se puede quedar en el cable
sujeta de manera muy fuerte, que no nos podemos nosotros separar. Esa es una forma en la cual se manifiesta este problema de corriente. De igual manera, por ejemplo, a 25 miliamperios, pues ya es un paro respiratorio. Entonces, como ven, son corrientes muy bajas y a pesar de eso ya tienen una implicación y una incidencia muy alta en nuestra salud. De 25 a 30 ya corresponde, por ejemplo, a una asfixia. ¿Por qué? Porque nuestro diafragma, que es el músculo que nos permite a nosotros respirar con los pulmones, pues se contrae y ya no permite hacer este trabajo que realiza. Y ya para corrientes mayores, pues de 60 a 75 ya tenemos en este caso fibrilación ventricular, que ya es prácticamente darle un shock a nuestro corazón. Entonces, como vemos, es muy importante que nosotros siempre tomemos en consideración y evitemos y tratemos de minimizar los riesgos eléctricos. De igual manera, va a ser otro factor, pues, la duración del contacto eléctrico. Por ejemplo, en intensidades de 15 miliamperios, la probabilidad ya de una muerte se daría si estamos nosotros expuestos durante 2 minutos, y de igual manera, por ejemplo, a 100 miliamperios con solamente 3 segundos ya nos causaría la muerte. Ni hablar de un amperio, es cuestión de 30 milisegundos y nosotros lamentablemente pues podemos nosotros sufrir ya una muerte. El nivel de voltaje, nos pregunta Jaime que el producto de la muerte de la persona por corriente o por el nivel de voltaje. Está más relacionado por el nivel de corriente, ¿sí? Entonces, por la corriente que va a pasar, en este caso puede haber un alto voltaje, pero si en este caso la corriente es baja, no va a ser tan grave, en este caso no va a ser tan grave la incidencia en el cuerpo. Pero, por ejemplo, puede que no sea un voltaje muy alto, pero la corriente sí alta, entonces va a ser, en este caso, la probabilidad de una muerte pues mayor. Entonces, por eso es importante, como les decía, el equipo de protección personal adecuado, ya que nosotros, por ejemplo, nuestro cuerpo está constituido prácticamente de agua, entonces el agua es un buen conductor. Aparte de eso tenemos nosotros electrolitos, entonces somos un muy buen conductor al momento de hacer, por ejemplo, como les decía, por desgracia podemos ser parte de un cortocircuito, nosotros una descarga a tierra, nosotros podemos ser parte de esa descarga y como saben, pues la corriente lo que va a buscar es la menor posición de resistencia y nuestro cuerpo pues tiene una baja resistencia. Como les decía, va a estar relacionado como la ley de Ohm, entonces va a estar relacionado en este caso, la corriente va a estar relacionada al voltaje y a la resistencia, ¿sí? Entonces vamos a tener siempre esa relación directa, ¿sí? La resistencia del cuerpo, como les decía, vamos a, por ejemplo, en el gráfico vamos a tener nosotros resistencia en este caso, al contacto, ¿sí? Van a depender de los equipos, por ejemplo, que tengamos en este caso, tanto la chaqueta del conductor, de igual manera, el equipo de protección, en este caso el guante que nosotros estemos manejando, de igual manera va a corresponder a la resistencia del conductor. Luego va a ser la resistencia propia de la persona, como podemos observar aquí, y la otra la resistencia de caída, de salida, que va a corresponder a, por ejemplo, lo que es nuestras botas de seguridad, de igual manera los bancos aislantes o las alfombras aislantes en las cuales nosotros también tenemos una posibilidad de reducir este riesgo de en este caso de aumentar la resistencia y que nosotros no seamos un buen conductor para un desfogue en este caso de corriente a tierra. Otro factor que interviene también es el recorrido a través del cuerpo, ¿sí? Como podemos observar en las imágenes, vamos a tener, por ejemplo, si nosotros formamos parte en este caso del circuito al tomar tanto en este caso, digamos, una línea alimentada y el neutro, nosotros con los brazos formamos directamente un circuito
por el cual puede pasar en este caso la corriente y va a tener un contacto directo con nuestro corazón, por ejemplo. Entonces eso es un riesgo muy alto al momento de trabajar. De igual manera, el momento en que nosotros estamos trabajando sobre una superficie que está mojada, eso es muy importante, que nosotros siempre evitemos el trabajar en superficies mojadas, siempre sequemos el área donde estamos trabajando. O por ejemplo, y por eso es importante el uso del casco. Podemos nosotros estar trabajando y por mala suerte no nos dimos cuenta, al momento de levantarnos podemos también cerrar el circuito con nuestra cabeza. Entonces es importante el trabajar nosotros con los equipos de protección personal adecuados. Y de igual manera, por ejemplo, el sudor. Muchas veces nosotros, no digamos en el oriente o al nivel del litoral, y llegamos a transpirar bastante, entonces incluso hasta empañar nuestras prendas, que a pesar, digamos, que son de algodón, que hemos cumplido con todas las, en este caso, los requerimientos y las especificaciones sobre el uso de la ropa adecuada. Si estamos nosotros empañados en sudor, por ejemplo, los brazos, la cara, entonces nosotros estamos bajando esa resistencia que tiene nuestro equipo de protección y vamos a ser también buenos conductores. Entonces eso es importante también, siempre nosotros ayudarnos, qué sé yo, de un pañuelo o en todo caso incluso hasta de una franela, de un trapo, para secarnos el sudor y que no estemos en este caso con empañados del mismo. Efectivamente, sí puede haber voltaje, sí, va a estar relacionado a la resistencia. Sí, si nosotros tenemos en este caso, si no tenemos una resistencia, si no tenemos en este caso una carga, el voltaje no, en este caso no habrá corriente a través del circuito. ¿Qué hacer? A ver, entonces, digamos que a nosotros nos pasa en nuestro trabajo, no necesariamente incluso en una empresa, puede ser nosotros estamos dando un servicio, muchos de nosotros damos, en este caso, asistencia, somos técnicos eléctricos y estamos trabajando a veces con un compañero y resulta que vemos que sufrió, en este caso, un riesgo eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, una electrocución. Lo primero que debemos hacer es conservar la calma, ¿sí? A veces por instinto, lo que podemos hacer y lo primero que debemos hacer es socorrer a la víctima, pero debemos socorrerla de manera segura, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es desconectar la corriente eléctrica. Esa es la mejor manera que nosotros podemos, en este caso, socorrer a la víctima, ¿sí? Muchas veces podemos nosotros, por el apuro, vamos a tratar de, en este caso, de jalarle a la persona y resulta que nosotros también nos quedamos pegados a ellos. Entonces es importante la desconexión, de ser posible, primero de la corriente eléctrica, y si queremos separarle físicamente al accidentado, por ejemplo, que digamos que está en el brazo en el conductor tomado, está pegado prácticamente, lo que podemos hacer es separarlo con algún tipo de herramienta o dispositivo que no sea conductor, por ejemplo, de plástico, ¿sí? Entonces lo que hacemos es darle un golpe en la mano para que de esta manera, pues, nosotros podemos separarle a la persona sin que nosotros corramos también peligro. Luego de haber socorrido a la víctima, vamos a avisar al personal de auxilio, en este caso de nuestra empresa, si tenemos diferentes niveles, en este caso al momento de actuar en una emergencia, pues vamos a avisar al personal o de igual manera al organismo competente. Si tenemos una emergencia, llamar al 911, informar del mismo para que ellos nos den la asistencia necesaria. Y en el caso de tener la experiencia y la experticia para brindar primeros auxilios, pues también lo podemos hacer. Pero siempre recordemos que debemos estar capacitados. Si no estamos capacitados, nosotros es preferible que no hagamos nada, sino, como les decía, informar a quién puede, en este caso, socorrernos. Ya vamos a hablar con respecto a lo que tiene que ver con la puesta a tierra. Ahora, hay 5 reglas de oro en el trabajo eléctrico. Muchos de los que trabajamos nosotros en este caso con sistemas eléctricos, las conocemos y es importante que nosotros siempre las tengamos presente. A veces incluso inconscientemente pueda que nosotros sí estemos tomando en consideración esto, pero es importante que nosotros hagamos nuevamente una recapitulación de lo mismo y
para quienes no han tenido pues esa experiencia, pues tengan siempre presente estas 5 reglas de oro. Antes de trabajar nosotros con cualquier sistema eléctrico, primero es la desconexión de la fuente de energía, ¿sí? Garantizar que la apertura, que sea visible la apertura del circuito, ¿sí? Que por ejemplo nosotros hayamos apagado nuestro termomagnético antes de trabajar o incluso en el medidor, que nosotros apaguemos cualquier fuente, en este caso de energía, para realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la desconexión de todas las fuentes de energía. Ahora me dirán, existen casos en los que se debe trabajar con los sistemas energizados, y sí los hay, pero son muy pocos. En el caso de que tengamos que trabajar con los sistemas energizados, debemos ser solamente personas que tengan la capacidad de hacerlo y que cuenten con todo lo necesario para poder realizar este trabajo. Por ejemplo, en un hospital, el hospital nosotros no lo podemos, por ejemplo, parar, en este caso, el circuito, no podemos desenergizar el circuito, entonces debemos trabajar muchas veces con los circuitos encendidos, entonces es importante que el personal que trabaje sea el capacitado, pero son muy puntuales los casos en los cuales se trabaja con los equipos energizados. Bloqueo y etiquetado, esto es muy importante. Aquí nosotros vamos a utilizar dispositivos para bloquear los equipos y utilizar etiquetas que sirvan de advertencia. Entonces, siempre nosotros trabajar con diferentes dispositivos que nos permita garantizar que por A o B, por mala suerte o tal vez por no haber cumplido nosotros con estos requerimientos, resulta que nosotros bajamos los breakers, por ejemplo, del panel de distribución, y resulta que otra persona pues se dio cuenta que no había corriente, que no había energía, y lo que realiza es volver a encenderlo. Y al no saber que hay una persona que está trabajando y por algo se bajó en este caso los breakers, entonces puede, en este caso, producir un accidente involuntario. Entonces es importante, por ejemplo, que nosotros dejemos, así sea, como les decía, no necesariamente tenemos que tener un sistema muy complejo o digamos que candados y etiquetas especiales solo para eso, sino que nosotros podemos trabajar también, qué sé yo, con una marra, dejando una nota, pero que obviamente que no se vaya a salir, donde nosotros dejemos marcado el que en este momento se apagó cierto dispositivo porque se está trabajando y de esta manera pues evitar cualquier tipo de fallo. Entonces siempre recordar que en estos casos, pues, en el caso de los bloqueos, siempre dejar la persona que es la responsable, quien ha bloqueado, es la única que debe desbloquear, ¿sí? En el caso de empresas, por ejemplo, si se está trabajando más de un día, 2 días y la persona que bloqueó este equipo no puede asistir, pues es importante que notifique a su jefe, el jefe se cerciore que efectivamente la persona no está trabajando y asignen a otra persona para que sea la responsable de retirar estos, en este caso, estos bloqueos, ¿sí? Pero siempre tratar de nosotros manejar muy responsablemente y de manera organizada el etiquetado y bloqueado. Verificar la ausencia de tensión eléctrica. Siempre es importante que una vez que nosotros hemos desconectado, verificar que efectivamente los equipos de medición no están energizados. Por ejemplo, Fluke, nosotros tenemos un equipo que nos permite de manera segura, sin necesidad de abrir el circuito, como vemos, es una pinza que simplemente atraviesa el cable y nos da ya una medición, en este caso, tanto de voltaje como de corriente. ¿Sí? De manera segura nosotros podemos saber si un sistema está energizado y cuánta, en este caso, con qué voltaje y con qué corriente, en este caso, está energizado el equipo. Y de igual manera, por ejemplo, equipos muy básicos como un lápiz de advertencia, que lo que hace es encender su punta, como podemos observar, de color rojo al momento de verificar una línea que está energizada. ¿Sí? Entonces, estos van a ser, por ejemplo, igual el caso de trabajar con multímetros, son los equipos que a nosotros nos permiten el detectar, si en este caso, verificar si existe o no existe todavía energía, en este caso, en el sistema en el que vamos a trabajar. La puesta a tierra que nos preguntaban y el cortocircuito, sí, vamos a verificar, en este caso, siempre el estado de nuestra puesta a tierra, sí, conectar a tierra y en este caso cortocircuitar todas las fuentes de alimentación.
Esto es muy importante. En buena hora los sistemas de puesta a tierra ya en las construcciones actuales pues ya son un requerimiento indispensable, pero recordemos no tantos años atrás pues muchas de nuestras edificaciones no cuentan con un sistema de puesta a tierra adecuado. De igual manera, incluso en empresas tienen que nuevamente el trabajar con un sistema de puesta a tierra. Es importante que nosotros, previo a la implementación de una puesta a tierra, pues nosotros hagamos todo el diseño. En este caso, como Fluke, nosotros podemos proveerles de equipos para la medición primero de la resistencia al suelo, para que nosotros podamos dimensionar y diseñar nuestro sistema de puesta a tierra. Podemos nosotros de diferentes métodos, el de 4 picas, el de 3 picas, podemos nosotros realizar desde el sistema, en este caso, como le decía, la medición de la resistencia al suelo, y en el caso de sistemas de puesta a tierra que ya están montados, nosotros tenemos una pinza, como pueden visualizar en la izquierda, una pinza que nos permita a nosotros medir la resistencia del suelo, y de igual manera incluso hasta medir la corriente de fuga que puede existir a través de ese conductor. Entonces es importante que nosotros siempre verifiquemos nuestros sistemas de puesta a tierra, ya que, digamos, nosotros hicimos el dimensionamiento, lo diseñamos de manera correcta, ocupamos los equipos, en este caso, ocupamos materiales de buena calidad, tanto las varillas, los cables, pero resulta que con el tiempo esto se puede ir corroyendo, pueden ir cambiando sus especificaciones físicas, en este caso incluso puede haberse desconectado la conexión, una de sus empalmes. Entonces es importante que nosotros siempre realicemos esta verificación de nuestros sistemas de puesta a tierra, y como pueden observar, la tecnología ahora nos permite con nuestra tecnología de FluConnect, incluso hacer las mediciones de manera segura, a distancia. Nos podemos alejar de la medición y a través de nuestro celular tener las mediciones que realiza, por ejemplo, nuestra Fluke 16302 FC. Entonces, existen equipos direccionados para la medición de la puesta a tierra, y es importante que nosotros hagamos uso de los mismos, ¿sí? Si somos nosotros parte de una empresa de que damos mantenimiento, o somos quienes damos servicios, somos una empresa de que brinda servicios de instalaciones eléctricas, servicios de mantenimiento, también somos electricistas que trabajan en este caso a nivel residencial, a nivel de edificios, de edificaciones. Entonces es importante que nosotros contemos con el equipo necesario para la verificación de la puesta a tierra. Una puesta a tierra, ¿cuánto debe medir? Más o menos, no existe, digamos, un estándar, pero de lo que se trabaja en función de las normativas internacionales, se está hablando más o menos de máximo unos 25 ohmios, ¿sí? De 25 ohmios para abajo es lo que vamos a encontrar nosotros los sistemas de puesta a tierra. Por ejemplo, a nivel de sistemas críticos como son sistemas de comunicación, o en el caso de las subestaciones eléctricas, ahí trabajamos con resistencias máximo de 5 ohmios, ¿sí? Entonces va a depender el tipo de sistema, pero trabajamos como 25 como máximo, ¿sí? A nivel residencial, sí, efectivamente, los 25 es más que suficiente. Como les decía, ya para sistemas críticos como un banco de datos, en este caso una bóveda de un banco, donde nosotros trabajemos con fuentes incluso suplementarias como bancos de capacitores, donde la energía no puede cortarse, por ejemplo, igual en un hospital. En ese caso, pues al ser sistemas muy críticos, pues se trabaja alrededor, como les decía, de los 5 ohmios. Otra de las reglas, entonces, otra de las reglas que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser la señalización de la zona de trabajo. Esto es muy importante, el trabajar utilizando, qué sé yo, letreros o cintas delimitando el área de trabajo, ¿sí? Entonces nosotros siempre el área donde vamos a trabajar delimitarlo para que personas ajenas al trabajo que estamos realizando no se vean afectadas, o por ejemplo estén cruzando y se tropiezan con un cable y pueden producir un accidente mayor. Entonces siempre delimitar el área donde nosotros estamos trabajando para que no existe, en este caso no sufran accidentes, ¿sí? Entonces siempre nosotros puede ser un cono, ayudarnos de un cono para que identifiquemos siempre las áreas donde nosotros estamos trabajando en nuestras
en nuestros sistemas. La corriente máxima que debe existir en un sistema tierra, idealmente debería ser cero, ¿sí? Pero está se podría encontrar corrientes de miliamperios. Como máximo, se podría nosotros, si ya tenemos en este caso, por ejemplo, una corriente de, qué sé yo, de 2 hasta ya de 3 amperios, pues corresponde ya un daño como tal y es importante, y en este caso es urgente que nosotros realicemos las correcciones necesarias. Consejos y recomendaciones de seguridad eléctrica, ¿sí? Recomendaciones de seguridad eléctrica. Una, el personal a cargo de realizar cualquier trabajo eléctrico debe estar capacitado y cualificado para el mismo. Entonces ahí es muy importante que nosotros siempre nos capacitemos. Independientemente de nuestro grado de, en este caso académico, si somos ingenieros, si somos técnicos, si somos bachilleres técnicos, o incluso si es que nosotros hemos dominado o hemos llegado a tener este conocimiento a través de los años de manera empírica, es importante que nosotros siempre nos estemos capacitando, y es por eso que nosotros como Fluke y en este caso como Proteco Coacin estamos siempre interesados en brindarles a ustedes la capacitación necesaria para que hagan un correcto uso de nuestros equipos. Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado, ¿sí? Siempre nosotros, muchas veces se ve que por el precio llegamos a comprar o buscar algo más barato, y eso no debe ser así. Siempre nosotros debemos, como les decía al inicio, ponderar y dar la mayor, en este caso, calificación a cualquier inversión que nosotros hagamos. Entendamos que estamos invirtiendo en nuestra seguridad, ¿sí? Que tal vez un par de botas nos puede costar $100, pero esos $100 son una inversión, son algo que a nosotros nos va a permitir el salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad. Entonces, siempre comprar equipos que cumplan con las normativas, que estén en este caso certificados, y de igual manera, no es que me compro, por ejemplo, un par de guantes o las botas y las tengo para toda mi vida profesional, 40 años, 30 años. Estos materiales pues también con el tiempo llegan a degradarse, entonces existen también tiempo de vida útil, siempre verificarlos. Es importante que nosotros siempre hagamos una inspección periódica de cómo están, de que no estén rotos, de que no estén dañados y, como les decía, que estén dentro del tiempo de vida útil, ¿sí? Muchas veces pues tratamos de que nos sirvan para toda la vida y no es así. Recomendaciones de seguridad, la evaluación del entorno, como les decía, la evaluación del espacio físico, que los equipos y también conocer los equipos a los cuales voy a trabajar, ¿sí? Debo ser yo consciente y responsable de estar capacitado para trabajar. Y si es un equipo nuevo, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo nosotros? ¿Qué tenemos que nosotros ponderar? En este caso, es revisar los manuales, ¿sí? Si tengo que ir a dar mantenimiento y no sé cómo aterrizarlo a tierra o cuál es el procedimiento para desenergizar algún equipo, es importante que nosotros, en este caso, revisemos el manual, nos capacitemos bien antes de realizar cualquier trabajo. De igual manera, la iluminación es muy importante. Hay lugares que están con baja iluminación. Es importante que nosotros nos ayudemos. Como ejemplo, pues en Fluke nosotros tenemos diferentes tipos de linternas de mano, linternas que van ancladas en el casco, que nos permiten alumbrar espacios que no tienen mucha iluminación. Tenemos incluso equipos intrínsecamente seguros que nos permiten a nosotros el trabajar, como les decía, en espacios de riesgo de explosión. Como les decía, identificar ambientes explosivos, como decía, tratar de minimizar esto, como les decía, tanto con herramientas intrínsecamente seguras como ventilando estas áreas de confinamiento. Y los trabajos de altura, como les recomendaba, es que nosotros trabajemos con, por ejemplo, con escaleras, como les decía, puede ser de fibra de vidrio o incluso hasta de madera, evitar las escaleras de aluminio. Recomendaciones de seguridad, tener presentes siempre las categorías de medición. Nosotros vamos a tener por normativa 4 categorías de medición, ¿sí? Categoría 4 del transformador a nuestro panel de distribución principal, categoría 3 a nivel de conexiones, categoría 2
a nivel de los dispositivos y categoría 1 a nivel electrónico. ¿Sí? Entonces, categoría 4, 3 fases de conexión de servicio de energía eléctrica, cualquier conductor externo. ¿Sí? Se refiere al origen de la instalación, es decir, en donde se efectúa la conexión de baja tensión a la alimentación del servicio de energía eléctrica. Categoría 3, distribución trifásica, incluyendo iluminación comercial monofásica. Equipos instalados de instalaciones fijas, tales como equipos de conmutación, distribución, motores monofásicos. Categoría 2, lo que corresponde a cargas conectadas a los tomocorrientes monofásicos, artefactos, herramientas portátiles y otras cargas domiciliarias. Y categoría 1, pues a nivel ya de electrónica, equipos electrónicos protegidos. De esta manera nosotros vamos a seccionar las categorías de medición. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar al momento de trabajar con nuestros equipos de medición. Entonces, por eso es recomendable que todos los equipos de medición utilizados deben contar con certificados que avalen el cumplimiento de las normativas de seguridad vigente. Nuevamente, insisto en el tema de que no por ahorrarnos un dinero vamos a comprar lo más barato, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos encontrar en el mercado equipos muy económicos, incluso hablemos hasta de 20, 30, 40 dólares, pero que están poniendo, como les decía, en riesgo la seguridad de quienes operan. Fluke, en cambio, lo que hace es brindar equipos que cumplan con todas las normativas de seguridad vigente, que en este caso, por ejemplo, qué sé yo, una descarga que por mala suerte no necesariamente es por una negligencia de quien opera, sino que hubo una descarga en el momento que yo estaba trabajando. Entonces, quien debe recibir esa descarga tienen que ser los equipos que nosotros estamos trabajando. Entonces, a lo mucho que se echa a perder un fusible del equipo y no, en este caso, un dedo o incluso hasta la mano. Por eso es importante que nosotros siempre verifiquemos y compremos equipos que cumplan con esa normativa. Equipos, por ejemplo, como pueden observar en la imagen de la derecha, tenemos nosotros equipos como pinzas amperimétricas que nos permiten a nosotros el hacer mediciones de manera segura. Incluso, como pueden observar, se deja el equipo midiendo y nosotros en el suelo, a través de nuestro celular, podemos realizar las mediciones, incluso hacer un registro de tendencia de cómo se está comportando la medición con respecto al tiempo. Todo trabajo eléctrico debe ser realizado con herramientas que cuenten con aislamiento de protección. Por eso es que Fluke también nos brinda a nosotros herramientas aisladas que nos permiten a nosotros como decía, siempre minimizar este riesgo. Y es importante que siempre verifiquemos, hagamos esta inspección de nuestros equipos que que no se encuentren dañados. No es que si el aislamiento está roto, pues voy con cinta aislante y yo con eso lo cubro y he solucionado el problema. Si un equipo ya se dañó el aislante, en este caso debemos reemplazarlo, debemos ser muy responsables, como les decía, sobre todo por nuestra seguridad. Entonces, como Fluke vamos a poder nosotros también ofrecerles herramientas aisladas como son pinzas y destornilladores para trabajos eléctricos. Optar por equipos que cuenten con tecnología que permita minimizar la exposición a riesgos eléctricos, como podemos ver en la imagen. El trabajar con medidores de infrarrojos, puede ser un termómetro infrarrojo, como vemos en la imagen, una cámara termográfica. Estos equipos nos permiten a nosotros hacer mediciones de manera segura, a distancias seguras. Por ejemplo, un panel de distribución, nosotros podemos hacer una medición termográfica para identificar puntos calientes a 2, 3, 4, 5 metros de manera segura. De igual manera tenemos ventanas infrarrojas que, como vemos en la imagen, se lo instala en el panel y sin necesidad nosotros de abrir el panel, ya que, como ustedes conocen, eso también implica un riesgo de un arco eléctrico. Por ejemplo, podemos hacer mediciones de termografía. Y de igual manera, como les comentaba, el trabajar con herramientas, en este caso con dispositivos que trabajen de manera inalámbrica, por ejemplo, FluConnect. FluConnect es una aplicación gratuita que nos podemos nosotros descargar en nuestros dispositivos celulares y nos permite comunicarnos con nuestros equipos de medición, pinzas amperimétricas, multímetros, cámaras termográficas, medidores de vibraciones. Todos los equipos, en este caso, que Fluke está lanzando a partir de su fabricación hace 2 años, hace un año atrás, ya todos vienen con la
aplicación de Fluke Connect. Entonces nos permite a nosotros integrar todas nuestras herramientas para hacer mediciones de manera segura. ¿Sí? Nosotros incluso ya sin nuestro equipo de protección personal podemos estar haciendo el registro en nuestro celular mientras los equipos están conectados y registrando. De igual manera, las mediciones de aislamiento, por ejemplo, es muy importante que nosotros realicemos periódicamente, en este caso al ser una prueba destructiva, la medición de aislamiento, de la resistencia de aislamiento, hacerla una vez al año a nuestros motores, a nuestros sistemas eléctricos. Es importante que nosotros también hagamos esa verificación. Welcome to the Fluke Connect app, the innovative new wireless measurement system from Fluke. Save time and increase productivity by referencing and sharing equipment measurements securely and privately from anywhere. Here's how it works. Wirelessly, send measurements from your Fluke Connect tools to the app. There you can securely store images, record data, identify trends, create reports, manage work orders, and share it all privately with your team. With the Fluke Connect app, you can give coworkers instant access to all your measurements, images, notes, anything you want to share with Share Live Video Call. No one has to walk across the plant or drive into the office. With real-time video and measurement sharing, you can collaborate seamlessly, solving problems faster than ever before. Recording your progress in the field is much simpler as well. With auto-record measurements, you can save measurements and attach notes with the touch of a button. No clipboards, no back and forth, just measure and move on. Equipment Log History allows you to assign those measurements to specific equipment, creating a history of test measurement data that will help you make decisions and identify issues. Fluke Cloud Storage is designed to ensure data privacy and security. Now anyone you've given access can instantly access valuable historical data, helping them make decisions faster. Plus, with trended graphs, you can instantly graph data and share findings, helping to identify trends and quickly make informed decisions. With the Fluke Connect app, there's no more running around. Everything you need to record, collaborate, and get the job done is now right where you want it, when you need it. The Fluke Connect app. See it, save it, share it. All the facts, right in the field. Entonces, como pudimos observar, la tecnología nos invita a nosotros a siempre estar innovando. Fluke siempre tiene ese compromiso de innovar, de estar siempre al top de nuestras soluciones, y es por eso que nosotros siempre estamos llevándoles la última tecnología en cuanto a equipos. Entonces, para resumir, vamos a finalizar con consejos de seguridad eléctrica. Pequeños consejos que nos van a ayudar a nosotros a poder minimizar los riesgos en cuanto a la seguridad eléctrica. Entonces, una va a ser el crear un procedimiento previo al trabajo. En las empresas se lo hacen, algunas tal vez no se las haga. Debemos crear un procedimiento, y este procedimiento tiene que ser muy sencillo, tiene que ser algo que no nos implique mayor trabajo, que no lo veamos a nosotros como algo que nos traiga una mayor carga de trabajo. De igual manera, como les decía, si nosotros damos servicios, incluso si soy una persona, soy un electricista que doy servicios a nivel domiciliario, tener un pequeño procedimiento, como les decía, puede ser muy básico, pero sí muy formal al momento de trabajar nosotros con diferentes pasos previos a realizar un trabajo, ¿sí? Como les decía, el que nosotros hagamos una evaluación del entorno, de los riesgos, en este caso de los peligros que podemos nosotros sufrir, por ejemplo, que esté suspendida una carga sobre nosotros, que esté, como les decía, puede estar almacenado en materiales explosivos o inflamables. Siempre nosotros evaluar todos esos espacios. De igual manera, por ejemplo, como les decía, zonas donde esté el ambiente confinado. Nosotros, al tener esas partículas de polvo, puede ser un lugar explosivo. Entonces, siempre nosotros hacer esa evaluación previa de dónde vamos a trabajar. De igual manera, la evaluación del equipo al cual nosotros vamos a dar mantenimiento, sea esto un motor, sea una caldera, sea una bomba, sea un panel eléctrico. El cambio en este caso, incluso hasta de una bombilla tan simple en una casa, ¿sí?
Incluso se puede sufrir, tal vez no por electricidad, como le decía, directamente al conectar la bombilla, pero nos podemos caer al subirnos en un banco que tal vez no está seguro, que tal vez está roto una pata y sufrimos un accidente. Entonces, siempre nosotros debemos ser muy responsables al momento de evaluar nuestros peligros y evaluar nuestros riesgos, ¿sí? Otra recomendación, siempre mantener limpio y ordenado nuestro lugar de trabajo. Eso es muy importante, súper importante que nosotros siempre tengamos en consideración este tema. Entonces, siempre mantener limpias nuestras herramientas, limpio el lugar donde estamos trabajando, ordenado para que no se nos pierda nada, para que nosotros tengamos todo a la mano y todos los equipos, en este caso tanto las herramientas de medición como las herramientas de trabajo manual, estén siempre a nuestra disposición y, como les decía, respetando este procedimiento de trabajo ordenado. Realizar inspecciones periódicas de nuestros equipos y herramientas. Es muy importante que nosotros siempre hagamos esta inspección, como les decía, a nuestros equipos de protección, a nuestras gafas, a nuestro casco, a nuestras botas, a nuestros guantes. Siempre verificar que no estén dañados, y si están dañados tenemos que reemplazarlos. De igual manera nuestras herramientas, tal vez está un cable que ya por mala suerte o por algún motivo se perforó, está visto en este caso, incluso hasta los conductores vivos, como les decía, incluso las herramientas aisladas puede que ya se hayan deteriorado y nosotros lo que hacemos es simplemente taparles con un taipe, y no es así. Entonces, siempre verificar que estén en buen estado y cuando no estén en buen estado, reemplazarlas. Nuestros equipos, por ejemplo, los multímetros, nosotros verificar que el multímetro, por ejemplo, cuente con la fuente de energía, en este caso que estén las baterías cargadas, que esté sirviendo el equipo. De igual manera, nuestras ondas de medición debemos verificar que no estén dañados los cables, que estén en buen estado. Entonces, siempre hacer estas inspecciones periódicas. Para efectuar trabajo eléctrico, retirar todos los objetos metálicos como son joyas, como son relojes, cadenas, ¿sí? Siempre nosotros retirémonos. De igual manera, hebillas de cinturones, cualquier objeto que pueda ser conductor eléctrico, nosotros debemos retirarlo, y de igual manera, como les decía, podemos ponerlo, qué sé yo, en una funda, que siempre debemos en nuestra mochila o en nuestro maletín. Debemos una funda para que nosotros podamos guardar todos estos objetos. La vestimenta debe ser cómoda y el cabello debe estar recogido. Entonces, la vestimenta debe ser vestimenta de algodón, vestimenta que no sea, en este caso, de poliéster, por ejemplo, ¿sí? Debe ser holgada al cuerpo, que nos permita a nosotros el movimiento fácil, pero que no esté suelta, que no esté floja, ya que esto puede, por ejemplo, puede atascarse en cualquier elemento rotativo, y eso nos puede causar a nosotros un problema. De igual manera, el cabello recogido en el caso de las mujeres, o incluso también los hombres que pueden tener el cabello largo, el recogerlo y luego poner nuestro casco. Realizar siempre que sea posible las reparaciones con los sistemas, como les decía, desenergizados. Nunca apagar un incendio eléctrico con agua, ¿sí? Como les decía, a veces por la desesperación nosotros queremos dar solución a un problema y podemos hacer el problema mucho mayor. Entonces, nunca apagar un incendio eléctrico con agua. No realizar trabajos sobre pisos mojados o lugares expuestos a la lluvia. En este caso, pues siempre que esté el piso mojado, pues debemos nosotros secarlo, debemos limpiarlo, debemos retirar cualquier, en este caso, sustancia que esté mojando el piso para que nosotros podamos trabajar. En ese caso, si no es así, no debemos trabajar en ese espacio. Y de igual manera, el momento que estamos trabajando al aire libre y empieza, por ejemplo, a llover, en ese momento nosotros debemos asegurar el lugar y dejar de trabajar, ¿sí? Nunca trabaje con cables o conectores que se encuentren en mal estado. Nuevamente, por ejemplo, en extensiones que ya vemos que están en mal estado, que se ha dañado el aislamiento, que no están bien conectados, debemos reemplazarlas, ¿sí? Siempre que se reemplace un dispositivo de protección, verificar que el nuevo elemento cumpla con las mismas especificaciones técnicas. Si nosotros hacemos el reemplazo, por ejemplo, de un fusible, debemos
y reemplazarlo por un fusible que tenga, en este caso, la misma, que puede soportar la misma carga, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, ponemos una carga mayor, vamos a desproteger el sistema. Entonces, siempre verificar, en este caso, que los dispositivos que nosotros reemplazamos cumplan con las especificaciones técnicas del original. Y siempre, como les decía, tratando de basarnos en marcas reconocidas, en marcas que nos brinden a nosotros ese respaldo de garantía en cuanto a la fabricación de los elementos. Y antes de restablecer el servicio eléctrico, pues verificar que todo se encuentre bajo control, que hemos retirado todos los equipos, que hemos retirado todas las herramientas, que hemos realizado bien las conexiones y que las personas que están alrededor de este sitio de trabajo pues se encuentren alejadas, se encuentren advertidas de que nosotros vamos a energizar y restablecer el servicio eléctrico. Entonces, esas son algunas recomendaciones de las que nosotros debemos tomar en consideración al momento de realizar trabajos eléctricos y sobre todo salvaguardar lo que es la seguridad eléctrica. En este caso, pues, con eso damos finalizado el webinar del día de hoy. No sé si tienen preguntas, vamos a revisar algunas de las que tenemos en el chat. Si alguna queda que no logra ser respondida, pues nosotros se la haremos también a través de correo electrónico. De igual manera tienen nuestros datos de contacto, pues, en el caso de que quieran ustedes conocer más sobre nuestros equipos, sobre nuestros dispositivos de medición, sobre las tecnologías de Fluke. Y de igual manera, si ustedes requieren hacer cotizaciones, nosotros tenemos subdistribuidores a nivel local que nos permiten a nosotros cubrir todo el país. Tenemos en Cuenca, en Guayaquil, en Santo Domingo, en Machala, tenemos diferentes subdistribuidores autorizados. Eso sí, siempre les recomendamos que verifiquen que sean subdistribuidores autorizados, ya que ellos están en la capacidad de brindarles asesoría a todo requerimiento que ustedes quieran. De igual manera, cubren lo que es la garantía. Eso es muy importante siempre al momento de que nosotros adquiramos equipos, el que quien nos provee pues cumpla con la garantía, brinda la capacitación en el uso, en el manejo de los equipos. Y también ese servicio postventa es muy importante, el servicio postventa, ya que nuestros equipos están direccionados para trabajar muchos años. Incluso hay equipos que están incluso trabajando hasta más de 20 años y siguen funcionando. Nuestros equipos en sí, el problema no es que dejan de funcionar, sino que la tecnología va dejando a veces atrás algunos equipos porque siempre se debe innovar, siempre hay nueva tecnología que se incorpora, pero los equipos siguen funcionando. Entonces es importante también ese servicio postventa. Voy a revisar algunas de las preguntas. De esta manera, pues, nos mencionan si las botas anulan la estática y hay algún momento de implemento para suprimirla. Pues las botas no van a anular la estática, ¿sí? Porque en este caso nosotros lo que podemos utilizar hay, por ejemplo, manillas, en este caso que se colocan en la muñeca, que eso nos ayuda, por ejemplo, a suprimir la estática. Aunque ahora ya los dispositivos electrónicos ya no son tan sensibles como antes, ya no son tan sensibles a la estática como tal. Incluso ahora he visto que ya muchas personas ya lo trabajan sin estas manillas para la estática, ¿sí? Información sobre la Fluke 374FC, el modo de uso. Les invitamos de esta manera, nosotros como instrumentosdemedición.com.es o a través de la página de fluke.com, ahí ustedes van a poder encontrar toda la información sobre manuales de los equipos, notas de aplicación, especificaciones técnicas, videos, recomendaciones, incluso hasta los software de los equipos, ustedes los van a encontrar en nuestras páginas web. Entonces, si ustedes quieren conocer sobre información sobre los equipos, sobre los manuales, sobre
sobre las aplicaciones que nosotros queremos o podemos llevar nuestros equipos de aplicaciones prácticas, están disponibles en nuestra página web. Entonces visítenos en instrumentosdemedición.com.es. Le recomendamos como Proteco Cocin, nosotros representantes de Fluke en el país, brindamos esa asesoría y toda la información que ustedes requieran, como les decía, también a través de nuestros subdistribuidores autorizados. Entonces, todo lo que ustedes quieran saber sobre nuestros equipos está disponible en la página web. Fluke lo que se caracteriza es por socializar, por tener abierto toda la información a sus clientes, a sus usuarios, para que ustedes cuenten con toda la información necesaria y saquen el mayor de los provechos a todos los equipos que ustedes están trabajando. En el caso de Fluke Connect, la aplicación que ustedes mencionan sobre la conexión con el celular está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, lo que conocemos nosotros como Apple. Ustedes lo que hacen es buscar, en este caso, en su Play Store, en su tienda donde nos descargamos nosotros las aplicaciones, buscamos como Fluke Connect. Fluke Connect es la aplicación gratuita que nos permite a nosotros conectarnos con nuestros dispositivos de manera inalámbrica. Vamos a poder almacenar la información, vamos a poder compartirla con las personas, obviamente con las personas que nosotros autoricemos, ¿sí? Nosotros podemos crear un perfil de trabajo, por ejemplo, tenemos una empresa de servicios, entonces nosotros creamos un perfil de trabajo que nos permite a nosotros que incorporar a todas las personas de nuestro personal y que podamos compartir la información en la nube. Tenemos 5 gigas gratuitos, que es en este caso un espacio bastante grande para el almacenamiento de información. Entonces, una persona, por ejemplo, que está trabajando en Quito, puede comunicarse con otra en Guayaquil, enviarse esa información a través de su celular, subiendo simplemente a la nube y compartir con todo el equipo de manera inalámbrica. Los datos de contacto, pues ustedes pueden a través, como les decía, del correo electrónico, me pueden escribir si ustedes quieren cotizaciones de equipos. De igual manera nosotros estamos para brindarles también, como les decía, siempre esa asesoría y de igual manera el poder hacerles llegar cotizaciones y información que ustedes requieran. También lo pueden adquirir a través de nuestros subdistribuidores autorizados. Les invitamos de igual manera, en este caso, a que ustedes puedan seguir siendo parte de estos webinars que nosotros periódicamente los llevamos. Este año pues tenemos diferentes webinars sobre termografía, sobre sistemas de puesta a tierra, sobre planes de mantenimiento, equipos, en este caso direccionados para mantenimiento preventivo, correctivo, mantenimiento predictivo. Entonces, les invitamos a estar pendientes, siempre van a llegar su información, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Proteco Cocin, de igual manera en el canal de YouTube. Ustedes van a recibir un correo electrónico con la dirección donde van a poder encontrar también la grabación de este video para que puedan tenerlo también como referencia. Entonces, visítenos también en nuestro canal de YouTube de Proteco Cocin.